Hola, ¿listos para una inversión nueva? Claro que sí. Buenísimo. Hoy nos vamos a adentrar en Crónica de una muerte anunciada, Interesante. de Gabriel García Márquez, por supuesto. Ujú. Una novela, Un clásico. un clásico, sí, que te atrapa desde la primera página. Sí. Imagínate, A ver. un pequeño pueblo costero en Colombia, Mm. que está a la espera de la llegada de un obispo. Ujú. Suena festivo, ¿verdad? Sí, suena alegre. Pero, bajo esa aparente alegría hay un secreto a voces. ¿Cuál? Santiago Nazar, un joven, Ujú. a punto de heredar una fortuna, Ajá. está sentenciado a muerte. Uf, qué fuerte. Lo que me dejó pensando es que todos en el pueblo, Ujú. menos el propio Santiago Nazar, Qué tensión. saben lo que va a pasar. Claro. ¿Cómo es posible? Exacto. Porque nadie hace nada. Esa es la gran pregunta. ¿Te imaginas estar en un pueblo donde todos saben que se va a cometer un asesinato, Uf, no. pero nadie lo impide? Es que García Márquez juega con la idea del destino inevitable, ¿no? Sí. A lo largo de la novela nos encontramos con sueños premonitorios, especialmente el de Santiago Nazar con los pájaros. Así. Su madre, que es famosa por interpretar sueños, Claro. no logra descifrar el verdadero significado de lo que aumenta esa sensación de que la tragedia es ineludible. Exacto. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué nadie intenta detener el crimen? Casi todos en el pueblo, incluso figuras de autoridad como el alcalde Claro. y el cura, saben del plan, pero su inacción es escalofriante, Uf, sí. que los paraliza. García Márquez explora la complejidad de la naturaleza humana a través de este silencio colectivo, Ajá, el peso del honor, claro. la presión social, el miedo. Sí, sí. Todo se conjuga para crear una atmósfera de complicidad. Por ejemplo, el coronel Lázaro, apunte, Ajá. el alcalde, decide no arrestar a los hermanos, vicario, argumentando que no puede detener a nadie por simples sospechas. Increíble. Es como si la posibilidad de manchar el honor familiar Claro, fuera más importante que una vida humana. exactamente. ¿Y qué hay del cura? Mm. El padre Carmen Amador. Sí, Se supone que él debe representar la moral por supuesto. y la justicia. Pues él, al ser informado, decide que no es un asunto suyo y lo deja en manos de la autoridad civil, O sea, como si la responsabilidad de salvar a Santiago Nazar no le incumbiera. es perturbador cómo García Márquez nos confronta con la fragilidad de la moral Totalmente. cuando se enfrenta a la presión social. Sí. Y hablando de presión social, hablemos de los asesinos, A ver. los gemelos Vicario. Ajá. Ellos se sienten obligados a vengar la deshonra de su hermana Ángela, quien fue devuelta a su familia la noche de bodas por no ser virgen. Claro, ese es el motivo. ¿Qué te parece esta justificación para un crimen tan atroz? Lo interesante de los gemelos Vicario es que si bien actúan por un retorcido sentido del honor familiar, Ajá. sus acciones están cargadas de contradicciones. ¿En qué sentido? Al principio buscan ser detenidos, casi como si desearan que alguien los detuviera Ah, y les evitara cometer el crimen. es como si una parte de ellos supiera que lo que están haciendo está mal, pero no pueden escapar a la presión de su entorno. Exacto. Me recuerda a la escena en la que afilan los cuchillos a la vista de todos, Claro. están anunciando sus intenciones, pero nadie se atreve a intervenir. Exacto. Y luego está el conflicto interno de Pablo Vicario, quien a pesar de estar decidido a cometer el asesinato, Ajá. experimenta momentos de duda e incluso dolor físico que retrasan la ejecución del crimen. Es una lucha entre la obligación Claro. y la conciencia. Sí. Por un lado, siente la presión de defender el honor de su familia y por otro lado, luchan con la culpa. Y el horror de lo que están a punto de hacer. Y en el centro de esta tragedia se encuentra Ángela Vicario, Claro. la mujer que desencadena todo, su matrimonio arreglado con Bayardo San Román, Ajá. un forastero adinerado que llega al pueblo buscando esposa, se convierte en el catalizador de la tragedia. Es curioso cómo Bayardo San Román, con su encanto y riqueza, Sí. conquista al pueblo y a la familia Vicario. Ajá. Incluso compra la casa que Ángela admiraba, solo para complacerla. Claro. Pero todo se derrumba cuando Ángela es devuelta en la noche de bodas. Sí, terrible. ¿Qué te parece la reacción de Bayardo San Román? ¿Crees que es justificada? Es una reacción compleja. Por un lado, entendemos su humillación, Claro.
y dolor al ser rechazado públicamente. Por otro lado, Sí. su descenso al alcoholismo Ajá. y su posterior abandono del pueblo lo pintan como una víctima. Pero ¿es realmente una víctima? Esa es la pregunta. ¿O también es responsable de alguna manera de la tragedia que desató? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y la complejidad de las relaciones humanas. Totalmente. Por supuesto. No podemos olvidar el misterio que rodea la identidad del hombre que desfloró a Ángela. Ese es un punto clave que abordaremos más adelante en nuestra inmersión. ¿Estás listo para seguir explorando los recovecos de Crónica de una muerte anunciada? Por supuesto, hay mucho más que desentrañar en esta fascinante historia. Precisamente ese secreto que Ángela se lleva a la tumba Ajá. es una de las claves de la novela. Su silencio Claro. genera un sinfín de especulaciones Sí. y nos hace cuestionar sus motivaciones. ¿Protege al verdadero culpable por amor Ajá. o busca evitar un escándalo aún mayor? Es fascinante cómo García Márquez nos deja con esa incertidumbre, Totalmente. obligándonos a completar los huecos de la historia con nuestras propias interpretaciones. Y hablando de interpretaciones, ¿cómo ves la transformación de Ángela a lo largo de la novela? Al principio la vemos como una joven sumisa, resignada a un matrimonio arreglado. Exacto. Pero después de ser devuelta a su familia, Ángela se transforma en una mujer decidida, dueña de su propio destino. El rechazo de Bayardo San Román, en lugar de destruirla, la libera de las expectativas sociales y la impulsa a tomar las riendas de su vida. Es como si ese evento traumático despertara una fuerza interior que desconocíamos. Claro. Y esa fuerza se manifiesta en su amor obsesivo por Bayardo. Sí. A pesar de haber sido humillada públicamente, Ángela le escribe miles de cartas, buscando su perdón y su regreso. Y aunque él no responde durante años, ella no se da por vencida. Su persistencia nos habla de una pasión profunda, de un amor que trasciende el dolor Sí. y la humillación. Y al final, Bayardo San Román regresa. Ajá. Con todas las cartas sin abrir. Sí. Es un final ambiguo, ¿no te parece? Totalmente. Es un acto de redención por parte de Bayardo. O simplemente busca cerrar un capítulo doloroso de su pasado. García Márquez nos deja con la duda, Sí. invitándonos a reflexionar sobre la complejidad del amor, el perdón, Ajá. y la posibilidad de una segunda oportunidad. Claro. Y lo hace a través de una prosa magistral, llena de realismo mágico, Sí. que te transporta a ese pequeño pueblo costero, donde la realidad se mezcla con lo fantástico. Exacto, la descripción del pueblo, con sus calles polvorientas, sus casas coloniales y sus habitantes llenos de supersticiones. Sí. Te atrapa desde el principio. Totalmente. Y los personajes, desde los gemelos Vicario hasta Ángela y Bayardo, Claro. están construidos con una profundidad psicológica que te permite comprender sus motivaciones, Sí. sus miedos y sus contradicciones. Es admirable cómo García Márquez logra humanizar a personajes que podrían ser fácilmente juzgados como villanos. Nos hace reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana, Sí. sobre cómo las circunstancias y las presiones sociales pueden llevar a individuos a cometer actos terribles. Y no podemos olvidar el papel de narrador, Claro. que investiga los hechos años después. Se ve envuelto en un laberinto de testimonios contradictorios Ajá. y recuerdos fragmentados, lo que nos lleva a cuestionar la propia naturaleza de la verdad. Es que en Crónica de una muerte anunciada, la verdad es escurridiza. Lo que importa no es necesariamente lo que realmente sucedió, sino cómo se recuerda y se narra. García Márquez nos muestra que la realidad puede ser subjetiva, que cada personaje tiene su propia interpretación de los hechos. Y cómo el chisme y la rumorología distorsionan la realidad, Exacto. creando una verdad colectiva que no siempre se ajusta a la verdad objetiva. Claro. La muerte de Santiago Nazar se convierte en un mito. Una historia que se repite y se transforma con cada nueva versión. Sí. Y en este sentido, la obra de García Márquez se convierte en una reflexión sobre el poder de la narración, sobre cómo las historias que contamos moldean nuestra percepción del mundo. Totalmente. Crónica de una muerte anunciada es una novela que te atrapa,
te conmueve y te hace pensar, nos confronta con nuestras propias ideas sobre la justicia, el honor y la culpa. Y nos recuerda que a veces la fatalidad y el azar juegan un papel determinante en nuestras vidas. Es una obra maestra que te deja con una sensación de inquietud de que la tragedia pudo haberse evitado si tan solo alguien hubiera actuado de manera diferente. Exactamente. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado en ese pueblo? No sé. ¿Habrías intentado salvar a Santiago Nazar? Esa es la pregunta que nos deja García Márquez. ¿Somos capaces de romper el silencio y actuar ante la injusticia? Nos dejamos llevar por la inercia, la presión social. Crónica de una muerte anunciada es una invitación a la reflexión, a cuestionar nuestras propias convicciones y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Antes de llegar al final de nuestra inmersión, hay un aspecto que me gustaría retomar. A ver. La figura de Santiago Nazar. Si bien la historia gira en torno a su muerte anunciada, ¿realmente llegamos a conocerlo en profundidad? Es cierto, Santiago Nazar permanece como un personaje enigmático. La novela se centra más en las circunstancias que rodean su muerte que en su propia vida. Es como si su destino estuviera sellado desde el principio. Sí. Y solo fuéramos testigos de los eventos que lo conducen a ese final, inevitable. Claro. Y a pesar de esa falta de profundidad en su desarrollo, su muerte impacta a todos los personajes y al lector. Exacto. La ausencia de Santiago Nazar, paradójicamente, se convierte en una presencia constante a lo largo de la novela. Su muerte marca un antes y un después en la vida del pueblo, dejando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Y nos lleva a preguntarnos si realmente era culpable del agravio que se le imputa. Claro. García Márquez astutamente nunca revela la verdad absoluta sobre la culpabilidad de Santiago Nazar. Esa ambigüedad es una de las características más fascinantes de la novela. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de la verdad, la percepción y el poder de la narrativa. Claro. ¿Acaso importa la culpabilidad o inocencia de Santiago Nazar frente a la maquinaria implacable del destino y la inacción del pueblo? Es una pregunta que nos interpela directamente como lectores. Totalmente. Nos hace reflexionar sobre nuestras propias ideas preconcebidas y sobre cómo la información, a veces incompleta o sesgada, puede influir en nuestros juicios. Y al final lo que queda es la crónica de una muerte anunciada. Sí. Una historia que nos habla de la fatalidad, del peso del honor, de la complejidad de las relaciones humanas y de la fragilidad de la verdad. Crónica de una muerte anunciada es una obra maestra que nos deja con una sensación de desosiego, con la certeza de que la tragedia pudo haberse evitado si tan solo alguien hubiera actuado con valentía y determinación. Es una novela que nos invita a cuestionar nuestras propias acciones, a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como individuos frente a la injusticia y a no dejarnos arrastrar por la inercia del silencio. Si aún no has tenido la oportunidad de leer Crónica de una muerte anunciada, te invito a sumergirte en este universo mágico y trágico creado por Gabriel García Márquez. Un clásico. Es una lectura que te conmoverá, te hará reflexionar y te acompañará mucho después de haberla terminado. Y te aseguro que al igual que nosotros, te quedarás con la pregunta, ¿qué hubieras hecho tú? Hasta la próxima inmersión afín.